Los intercambiadores de placas son una excelente opción cuando lo que queremos es intercambiar calor entre dos fluidos. Vamos a ver en este vídeo cómo son los intercambiadores de placa, cuál es la problemática asociada a los intercambiadores de placa y cómo se limpian los intercambiadores de placas. Tenemos básicamente dos alternativas a la hora de intercambiar calor entre dos fluidos: los intercambiadores de placas y los intercambiadores de carcasa y tubos. Los intercambiadores de placas son mucho más eficientes y mucho más baratos que los intercambiadores de carcasa y tubo. Pero hay que tener en cuenta que los intercambiadores de placa tienen una limitación importante. Y la limitación es la goma que aísla una placa de la siguiente. Esa goma impone una serie de limitaciones en temperatura, en presión, en tipos de fluidos que se pueden utilizar e incluso impone una limitación importante cuando uno de los fluidos es más sucio que el otro. En los casos en que haya una limitación por temperatura, por presión, por tipo de fluido o por una suciedad excesiva, tenemos que irnos necesariamente a intercambiadores de carcasa y tubos, pero si no, utilizaremos siempre los intercambiadores de placa, porque son los más eficaces y los más baratos. Los intercambiadores de placa funcionan francamente bien. Son unos intercambiadores excelentes, con marcas muy reconocidas en el mercado y como Alfa Laval, como GEA, como otros fabricantes que aportan unos equipos robustos, bien dimensionados, unos equipos que además nos permiten incluso aumentarlos de tamaño, ampliarlos en caso de que fuera necesario. Pero ¿cuál es el gran problema de los intercambiadores de placa? Que si alguno de los fluidos provoca deposiciones, provoca incrustaciones en alguna de las placas, el problema es que limpiar esos circuitos no es tan fácil. Para limpiar intercambiadores de placa tenemos entonces dos soluciones. Las dos soluciones para la limpieza de intercambiadores de carcasa y tubo son la limpieza por recirculación o la limpieza mecánica mediante el desmontaje y la limpieza manual. La limpieza por recirculación se hace utilizando un fluido que no ataque a la goma o que no ataque a las placas, pero que sí que ataque a la suciedad y la disuelva. Hay fluidos que han dado muy buen resultado, aunque el fluido que utilicemos, el producto químico que utilicemos para atacar la suciedad que se haya depositado, dependerá mucho, del tipo de suciedad. Habrá que experimentar, habrá que probar a ver qué tipos de fluidos nos van bien, pero tendremos que plantearnos fluido número uno, el ácido cítrico, que sería capaz de eliminar deposiciones cálcicas o magnésicas, y también podríamos pensar en el agua oxigenada como un fluido muy interesante para eliminar deposiciones de carácter orgánico. Si la limpieza química no diera resultado, la limpieza por recirculación química no diera resultado, tendremos que desmontar el intercambiador y hacer una limpieza manual. Se trata de desmontar cada una de las placas, y bien con una limpieza con un líquido a presión, con limpieza por inmersión, dejando que disuelva la suciedad, algo mixto, o incluso la limpieza manual de cada una de las placas, terminará eliminando esa suciedad. Pero ¿cuál es el problema que viene a continuación? Tenemos que volver a montar el intercambiador y tenemos que volver a colocar todas esas gomas en su sitio y empezar a cerrar cada una de las placas. Esto es un grandísimo problema, porque colocar bien todas esas gomas, en cuenta que son muchas, a la primera no suele ser nada sencillo. Es por esta razón por las que algunos usuarios de intercambiadores de placas terminan sustituyendo por intercambiadores de carcasa y tubos. Pero existe una alternativa, que es utilizar empresas especializadas en la limpieza de intercambiadores, que son capaces, que tienen las técnicas precisas, que tienen el herramiental preciso, que tienen los conocimientos necesarios como para desmontar un intercambiador, poder realizar una limpieza muy efectiva y poder montar el intercambiador de nuevo, asegurando que no tenemos ninguna fuga en él. ¿Cuándo sabemos que es necesario realizar una limpieza, bien por recirculación química, bien por una limpieza mecánica, de un intercambiador de placas? Pues sabemos que es necesario cuando comprobamos la potencia térmica que se intercambia en el intercambiador. Para eso necesitamos conocer el caudal circulante de uno de los fluidos, necesitamos saber también la temperatura de entrada y la temperatura de salida.
calculando la entalpía del fluido de entrada menos la entalpía del fluido de salida y multiplicándolo por el caudal, tenemos directamente la potencia intercambiada. Lo podemos hacer en los diferentes circuitos y así sabremos cuál es la potencia que estamos intercambiando. Eso lo podemos hacer en un circuito, lo podemos hacer en los dos. Obviamente, la suma de lo que pierda en uno tiene que ganarlo en el otro. Así que con que lo calculemos en uno de ellos suele ser suficiente. Podemos también medir las temperaturas de entrada y salida de cada uno de los fluidos y poner límites a esas temperaturas de salida o de entrada de estos fluidos. Entonces tenemos varias formas de diagnosticar si un intercambiador se encuentra en buen estado o no. El mantenimiento que requiere un intercambiador, además de estas limpiezas que habrá que hacer en caso de que la potencia térmica haya disminuido, es un mantenimiento basado en la condición del equipo. Es decir, es un mantenimiento que se basa en inspeccionar el intercambiador. Básicamente son inspecciones sensoriales más inspecciones con instrumentos montados en línea, en el que obtenemos los datos, caudal, recordemos caudal y temperatura, y con unos pequeños cálculos hacemos la potencia térmica. Pues a través de la inspección sensorial, viendo, oliendo, tocando o escuchando, podemos saber si el intercambiador se encuentra en buen estado. Recordemos que Renovitec tiene un protocolo específico de mantenimiento de intercambiadores de placa, del que hablaremos en un próximo vídeo. Además de eso, una vez realizado una inspección, una vez realizado un desmontaje, pues hay una serie de pruebas que tenemos que hacer para verificar que el intercambiador ha quedado en buen estado. Primera prueba que tenemos que realizar es una prueba de estanquidad, es decir, tenemos que comprobar que el intercambiador es estanco. Es una prueba de estanquidad normalmente que se hace con aire comprimido a baja presión, si es posible aislar completamente el intercambiador. Si no fuera posible aislar completamente el intercambiador, tenemos que inundar, es decir, tenemos que llenar el fluido y ver si se sale por algún lado. La prueba de estanquidad es mucho más fácil de realizar. Se mete aire a baja presión, con 1 o 2 bares es suficiente, y con agua jabonosa, es decir, con un pincel y un agua con detergente, pintamos completamente todo el lateral del intercambiador por donde podamos tener fugas y vemos si se producen pompitas. Entonces, con esta prueba de estanquidad vemos si todas las juntas nos han quedado bien, entonces podríamos proceder a llenar el intercambiador. Además de eso, la prueba definitiva es ver cómo ha quedado la potencia de intercambio, volviendo a hacer una prueba de salto térmico multiplicado por, diferencia de entalpías entre la entrada y la salida, multiplicado por caudal, nos da la potencia de intercambio. Si nosotros vemos que la potencia ha aumentado, quiere decir que ha sido eficaz la actividad de limpieza que hemos llevado. Además de estas actividades, dentro de lo que tendremos que comprobar, pues serán cosas relacionadas con la fijación, cosas relacionadas con la puesta a tierra, aspectos relacionados con el aspecto visual,